Nunca fui una persona impulsiva. Siempre planeaba todo, mis estudios, mis trabajos, incluso mis relaciones. Hasta que Nico entró en mi vida como una tormenta de verano. Inesperado, atractivo, caótico. Al principio me hacía sentir única, pero con el tiempo me hacía sentir pequeña. Peor aún, invisible. Cuando encontré aquel mensaje en su móvil, uno que ni siquiera se molestó en ocultar, supe que no era la primera vez. Solo fue la primera que lo pillé. No lloré, no grité. Solo recogí mis cosas, me encerré una noche en el baño de casa de mis padres, y a la mañana siguiente reservé una plaza de autobús hacia el norte. Necesitaba irme. Sin planes, sin señal, sin él. Llegué a Torla, un pequeño pueblo que parecía de postal, con casas de piedra y balcones llenos de flores. Desde allí, comenzaba una de las rutas menos conocidas del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Un sendero que encontré en un blog con el nombre inquietante de El Cañón Olvidado. El plan era simple, una caminata de 2 días, sin mucha dificultad, con vistas espectaculares y, lo más importante, sin turistas. Durante las primeras horas todo parecía perfecto. El cielo despejado, el olor a pino, el sonido del río Ara corriendo al fondo. Me sentía ligera, como si cada paso borrara un poco el recuerdo de Nico. Pero, como suele pasar cuando una cree que tiene el control, el mundo le recuerda que no es así. Después de casi 5 horas de caminata, el sendero se volvió más estrecho. La señal del móvil desapareció. Los árboles comenzaron a cerrarse sobre mí. Y, de repente, ya no había señales ni marcas en las piedras. Busqué en mi GPS. 0 cobertura. Intenté regresar unos pasos, pero el camino se confundía con la maleza. El sol empezaba a bajar, y con él mi entusiasmo. Seguí caminando con la esperanza de encontrar alguna señal. Y entonces lo vi, un viejo cartel de madera, torcido, con letras casi borradas que decían: Barranco perdido. Me detuve. Todo en mí gritaba: no sigas. Pero algo más fuerte, quizás orgullo, quizás terquedad, me empujó hacia adelante. Si sobrevivo a esto, sobreviviré a cualquier cosa, murmuré. Avancé unos metros más, cuando oí pasos detrás de mí. Me giré de golpe, con el corazón en la garganta. Un chico joven, de unos 20 y tantos, moreno, con barba de 2 días y una mochila al hombro, apareció entre los árboles. Me tensé. En el monte, sola, cualquier desconocido podía ser un riesgo. ¿Estás bien?, preguntó, sin acercarse demasiado. Su voz era tranquila, casi divertida. ¿Por qué lo preguntas?, respondí con frialdad. Porque estás a punto de entrar en una zona sin salida, si no sabes el camino. Yo sí lo conozco. Me mostró un mapa de papel, de esos que ya casi nadie usa, con rutas dibujadas a lápiz y pequeñas anotaciones en los bordes. Me llamo Iker. Soy de Jaca. Suelo venir por aquí los fines de semana. Lucía, dije, aún con el cuerpo en alerta. Él no insistió. No me pidió que le acompañara. Solo señaló el sendero a la derecha y comenzó a caminar. Algo dentro de mí me dijo que confiar en él era una locura. Pero algo más profundo, quizás la misma voz que me sacó de la relación con Nico, susurró: confía, solo esta vez. Y le seguí. El sendero comenzó a ascender, lleno de rocas resbaladizas y ramas caídas. En un momento tropecé y caí de rodillas. Iker se giró enseguida. ¿Estás bien? Sí, solo necesito respirar. Me ofreció la mano. La miré unos segundos. Luego la tomé. El contacto fue firme, pero cálido. Me levantó con facilidad. Caminamos en silencio un rato, hasta que él rompió el hielo. A veces me gusta perderme por aquí. Me recuerda que soy pequeño, que el mundo no gira a mi alrededor. Yo vine para olvidarme de alguien que si creía que el mundo giraba a su alrededor, solté sin pensar. Entonces elegiste el lugar perfecto.
Seguimos caminando mientras el sol caía lentamente detrás de las montañas. En un momento, cuando el cansancio comenzó a vencerme, me detuve. No puedo más, Iker. Él se giró con calma, sin apuro. Sí que puedes. Confía en mí. Yo te saco de aquí. Y por primera vez en mucho tiempo, confié. El sol desapareció detrás de los riscos, dejando al bosque en una penumbra azulada que hacía que todo pareciera más lejano y más silencioso. Seguíamos caminando, pero el ritmo se había vuelto lento. Mi tobillo empezaba a molestarme. Las piernas, cansadas, y el estómago, vacío. No llegaremos al mirador antes de que oscurezca, dijo Iker, observando el cielo con expresión serena. ¿Qué propones? Pregunté, más preocupada de lo que quería mostrar. Acampamos aquí. Hay una zona segura no muy lejos. Lo he hecho antes. ¿Dormir aquí? Al aire libre. Tranquila, sé lo que hago. Y si quieres, puedes dormir tú bajo la manta y yo vigilo. No soy un loco, lo prometo. Me sonrió, medio cansado, medio divertido. Y, aunque mi cabeza dudaba, algo en sus ojos me decía que, por una vez, estaba en buenas manos. Llegamos a un pequeño claro entre los árboles, rodeado de rocas grandes que protegían del viento. Iker dejó su mochila en el suelo, sacó una linterna frontal y empezó a recoger ramas secas con una agilidad que me hizo pensar que realmente había hecho esto muchas veces antes. Yo me senté sobre una piedra plana. Sentía el cuerpo entumecido. Me dolía la espalda. Los pies ardían dentro de las botas. Y, aún así, no quería estar en ningún otro lugar del mundo. Él encendió una pequeña fogata con cerillas y algo de yesca que llevaba en una cajita metálica. El fuego crepitó, iluminando su cara de forma tenue. Le vi más claro entonces. Tenía ojeras suaves, como si llevara semanas durmiendo mal, y una cicatriz pequeña en el pómulo derecho. ¿Esa marca? Pregunté sin pensar. Una rama mal puesta cuando tenía 12 años. Desde entonces, siempre uso gafas en el bosque. Hoy las olvidé. Reí. No pude evitarlo. Él sacó un pequeño termo, me lo ofreció. Era caldo caliente. Tenía sabor a hogar. Después me pasó una barra de cereales. La devoré en segundos. La noche cayó por completo, y con ella, el silencio absoluto. Solo el crujido del fuego y algún búho a lo lejos. Yo me acomodé junto al calor, envuelta en la manta térmica que Iker me cedió. Él se quedó sentado, con la espalda contra una roca, mirando el cielo. ¿Siempre vienes solo? Pregunté. Sí. Es la única forma de escucharme. ¿Y qué te dice tu voz interior? Que deje de buscar respuestas en el trabajo, en la gente, en cosas que no dependen de mí. ¿Y lo consigues? A veces. Hoy, por ejemplo, me dijo que no era casualidad encontrarte aquí. Lo miré. Sus ojos reflejaban las llamas. Y por primera vez desde que todo con Nico se rompió, sentí que alguien me miraba como si realmente me viera. No dijimos nada más durante largo rato. Me tumbé de lado, cubriéndome hasta el cuello. Escuchaba su respiración tranquila, los sonidos del bosque, las chispas del fuego. Y entonces, sin darme cuenta, le hablé de mi ruptura. Él no era malo. Solo, egoísta. Me hizo creer que no tenía valor sola. ¿Y ahora qué crees? No estoy segura. Pero, hoy he llegado más lejos que nunca sola. Incluso si al final me perdí. ¿Y si perderse era la forma de encontrarte? Me giré para mirarle. Tenía la cabeza ladeada, los ojos cerrados, pero una media sonrisa dibujada en los labios. Como si supiera exactamente lo que yo necesitaba oír. Pasé la noche en duermevela. No por miedo, sino por el momento. Era demasiado perfecto como para querer dormir. El frío me despertó varias veces, pero cada vez que abría los ojos, él seguía ahí. A veces vigilando, a veces durmiendo con la cabeza entre las rodillas. Pero siempre, cerca. A las 5 de la mañana, el cielo comenzó a aclararse.
Iker me tocó el hombro con suavidad. Vamos, Lucía. Quiero mostrarte algo antes que salga el sol. Subimos en silencio. Mis piernas protestaban, pero el cielo anaranjado al fondo me empujaba. El camino se estrechaba entre peñascos. Y justo cuando pensé que no podría más, él se detuvo, extendió la mano y dijo: Un paso más. Cierra los ojos si quieres. Yo te llevo. Lo hice. Y al abrirlos, frente a mí, el valle de Ordesa se desplegaba como una pintura viva. Las nubes parecían flotar por debajo de nosotros. La luz dorada del amanecer tocaba las montañas. El río brillaba a lo lejos, como un hilo de cristal. Me llevé la mano a la boca. Sentí las lágrimas sin querer. Es hermoso, susurré. Lo es más porque llegaste hasta aquí sola. No sola. Estabas tú. Solo te di una dirección. Tú diste los pasos. No supe qué decir. Así que no dije nada. En ese momento, mientras el sol subía y el viento frío me rozaba la cara, entendí algo. No estaba huyendo. Estaba regresando. No a un lugar, sino a mí. El sol ya estaba alto cuando comenzamos el descenso. El aire fresco de la mañana me daba vida, aunque cada músculo de mi cuerpo gritaba de agotamiento. Sentía las piernas como si fueran de plomo. Pero aún así, no quería que terminara. Iker iba delante, girándose de vez en cuando para comprobar si yo seguía bien. Yo asentía, aunque cada paso era un pequeño desafío. En cuanto lleguemos abajo, prometo llevarte directo a un sitio donde hacen la mejor tortilla de patatas del valle, dijo, guiñándome un ojo. Si sobrevivo, te la acepto con gusto, reí con dificultad. Pasamos por senderos estrechos, rodeados de helechos y árboles altos. El silencio entre nosotros era cómodo, lleno de esos pensamientos que no necesitan palabras. Yo pensaba en lo que había dejado atrás, y en lo que quizás acababa de encontrar. Después de unas horas, por fin alcanzamos una pequeña zona con cobertura. Iker encendió su móvil para comprobar el mapa y me entregó una botella de agua. Aproveché para ver el mío, 10 llamadas perdidas de mi madre, 3 mensajes de mi hermana, y uno de Nico. ¿Dónde estás? Tenemos que hablar. Borré el mensaje sin abrirlo. Iker, sin preguntar nada, me observó en silencio, como si entendiera exactamente qué acababa de pasar. Ya queda poco, me dijo, señalando un cartel de madera. Área de aparcamiento, 1 kilómetro. Sentí un nudo en la garganta. ¿Solo 1 kilómetro? Eso era todo. El último tramo lo hice cojeando. Mi tobillo ya no respondía bien. Cada paso era un esfuerzo. Me senté sobre una piedra. Iker, no puedo más. Él se agachó frente a mí. Me miró con preocupación. Luego, sin decir nada, sacó una venda elástica de su mochila y comenzó a envolverme el pie con suavidad. Es un esguince leve. Solo necesitas reposo y un poco de hielo. ¿También eres enfermero ahora? Soy hermano mayor de 3. Aprendí rápido. Nos reímos. Aunque yo sentía el dolor punzante, algo en su manera de estar ahí hacía que todo pareciera soportable. Me ayudó a levantarme y, sin decir más, me pasó el brazo por los hombros, dejando que me apoyara en él. Y así, juntos, dimos los últimos pasos. En el aparcamiento, solo había un coche, el suyo, un todoterreno gris lleno de polvo. Me abrió la puerta del copiloto y me ofreció una pequeña caja con barritas, tiritas y una nota escrita a mano que decía: por si te pierdes otra vez. Me reí. ¿Y si no me pierdo? Entonces búscame igual. El trayecto hacia el pueblo fue en silencio. El cansancio me vencía. Casi me dormía con la cabeza apoyada en la ventana. Pero entonces él habló. Lucía. Sí. No quiero que esto termine aquí. Pero tampoco quiero apresurarte. Solo, dime si quieres volver a verme. Me giré hacia él. Sus ojos estaban puestos en la carretera, pero su voz tenía una sinceridad que me desarmó. Quiero, dije sin dudar. Él sonrió,
Apenas un gesto. Pero fue suficiente. Me dejó en la estación de autobuses. Me ayudó a bajar, cargó mi mochila sin que yo lo pidiera y se quedó parado frente a mí. El silencio volvió, pero esta vez era otro. El silencio de lo que no se dice porque ya se sabe. Él me entregó un pequeño papel doblado. Si algún día vuelves a perderte, búscame aquí. Era la dirección de un pequeño refugio de montaña, escrito con letra clara. ¿Y si no me pierdo? Comencé a decir. Entonces solo ven, completó. Nos abrazamos. Fue un abrazo cálido, fuerte, sincero, sin promesas vacías. Solo, presente. 3 días después, ya de vuelta en casa, tumbada en el sofá con el pie vendado, revisaba las fotos que había hecho en el viaje. Casi todas eran del paisaje, pero una, sacada por él sin que yo me diera cuenta, me mostraba mirando el horizonte en lo alto del cañón. Sonreí. Mi móvil vibró. Un mensaje. De Iker. ¿Ya puedes caminar? Porque quiero invitarte a cenar. Mi corazón se aceleró. Mis dedos temblaban. Todavía no del todo, escribí. Pero puedo cojear hasta donde estés tú. Esa noche, al mirar por la ventana, vi la luna llena iluminando los tejados de Salamanca. Y supe que aquella aventura no había sido un final, sino un principio. Pero lo que no sabía era que nuestro reencuentro traería una sorpresa que cambiaría todo otra vez. Gracias por acompañarnos en el canal En la Trampa de los Deseos. No olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte nuestras nuevas historias. Nos vemos en el próximo capítulo.